Me dejaron la Bimá bastante ordenada hoy, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones, felicidades a la familia de nuestros Bnei Mitzvah. Ustedes saben que a mí me gusta habitualmente contarles vicisitudes y anécdotas de mi paternidad. Se escucha muy fuerte, ¿no? Se escucha muy fuerte. A ver si podemos bajar un poquito el volumen, está acoplando. Saben que a mí me gusta contarles vicisitudes, anécdotas de mi vida como padre, con mis hijas, pero hay algo que todavía no compartí con ustedes y tiene que ver con el momento más sagrado, más gratificante para mí de mi día con ellas, con mis hijas. ¿Y saben cuándo se da ese momento? Cuando las pongo a dormir. Cuando las pongo a dormir. No cuando se duermen, sino cuando las pongo a dormir, porque ahora les voy a contar el por qué. Voy a empezar por el principio, ¿no? Que es lo que hay que hacer cuando uno cuenta una buena historia. Todo comienza cuando con las chicas elegimos un cuento de entre los múltiples libros que tienen apilados en su pequeña biblioteca, o a decir verdad, cuando tenemos que rescatar alguno de los libros del piso en medio del descalabro de su cuarto, ¿no? Un desorden tierno, pero a veces exasperante. No sé si esto les resulta conocido a los padres y a las madres entre nosotros. La cuestión es que en ese preciso instante en el que elegimos el cuento que vamos a leer esa noche, ya el tiempo empieza a cobrar otra forma, ¿no? Todo adquiere otro ritmo, una cadencia distinta, más lenta, que se va apoderando del aire, un aire que se torna de a poco pesado y aletargado, que va cultivando en nosotros el cansancio y el sueño. Y así poco a poco, mientras leo pausadamente el relato, nos vamos sumergiendo los tres en un estado de ensueño donde la lógica de lo común y de lo ordinario cede su lugar a otra totalmente diferente. Y se va instaurando entonces en la habitación, alrededor de la lectura pausada, un mundo que responde a otras normas, a las leyes, algunos me van a decir, anárquicas de la fantasía y de lo onírico, ¿no es cierto? Lo que hacemos es construir una suerte de reino del revés. ¿Se acuerdan de la canción? Un reino del revés en el que las ideas más descabelladas, los cuentos más extravagantes pueden resultar ciertos y hasta incluso a veces razonables. Y ahora bien, yo les quiero contar que esta noción, esta idea del reino del revés, no es una prerrogativa exclusiva de María Elena Walsh. Así como el mundo de las fantasías oníricas no le pertenece exclusivamente a Lewis Carroll y a su Alicia en el País de las Maravillas. Porque nosotros en nuestras propias fuentes, en el Talmud, encontramos un relato que hace mención a un orden similar de las cosas, es decir, un mundo que está regido por una lógica completa y diametralmente opuesta a la nuestra. En el tratado de Baba Batra se relata que en una ocasión un joven llamado Yosef, hijo de un célebre rabino conocido como Rabbi Yoshua, enfermó gravemente. La fiebre comenzó a apoderarse del hijo del rabino ya convaleciente, que entró poco a poco en un estado de delirio fulminante hasta finalmente languidecer. Por unos minutos, el joven Yosef permaneció desmayado, inconsciente, exánime sobre su lecho. Pero al cabo de unos instantes, ¿saben lo que pasó? Se reincorporó abruptamente, como si nunca hubiese enfermado, como si no hubiese estado agonizando unos minutos atrás. Su semblante parecía otro, el sudor había desaparecido de su rostro, su mirada, sus rasgos, sus facciones habían vuelto en sí. Era como si hubiese ocurrido algo prodigioso, como si se hubiese recobrado milagrosamente. Su padre, ya más tranquilo al comprobar que su hijo se había restituido por completo, con curiosidad le preguntó qué era lo que había visto allí, en ese mundo, en ese limbo al que había quizás podido acceder durante unos
breves instantes. A lo que su hijo respondió escueta pero contundentemente y le dijo así, escuchen los que saben hebreo, Olam hafuch raiti. ¿Qué vio? Vio un mundo al revés. Olam hafuch raiti. Buena traducción. Vi un mundo al revés, padre. Eso fue lo que contestó Yosef. El Eolim le mata, betachtonim le mala. En ese mundo, regido por un orden distinto, por un orden inverso al que nosotros conocemos, los que gozan de una posición elevada en esta vida, le dijo el joven a su padre, allí han sido rebajados. Mientras que los que aquí, entre nosotros, son considerados inferiores, los marginados, los relegados de la historia, allí, en el mundo por venir, han sido elevados y encumbrados a otra posición. Y su padre, que oía con atención y con ternura las palabras de su hijo, esbozó una sonrisa y escuchen, presten atención a lo que le dijo. Le dijo sabiamente, no hijo, no viste un mundo al revés, Olam barur raita, sino que viste un mundo claro y cierto, un mundo, una realidad donde todo es como debería ser. ¿Y por qué les cuento esta historia? Les traigo esta historia el día de hoy porque nosotros vamos entrando lenta y pausadamente también en una suerte de reino del revés. Porque con el reinicio del ciclo de la lectura de la Torá comenzamos a internarnos nuevamente en el entramado de un texto que nos presenta a menudo imágenes míticas, a veces fantasiosas, otras veces hasta ilusorias ante nuestros ojos, donde lo más irrisorio e inverosímil resulta posible. Estoy describiendo el libro de Bereshit, sus relatos, sus leyendas, sus mitos. Y allí nos topamos, como por ejemplo en la porción de lectura de esta semana, Parshat Noach, que Marco leyó ayer, que Emi leerá mañana, nos topamos con un Dios furibundo, un Dios colérico, fácilmente irritable, que es capaz de devastar con torrentes de aguas borrascosas a su propia creación, a sus propios hijos, tan solo por un arrebato de cólera, de enojo, de enfado. Y ese mismo Dios se ocupa un tiempo después, aburrido en sus aposentos celestiales, de confundir los lenguajes, los idiomas de los hombres y las mujeres que habitan la tierra, para demostrarles quizás orgullosa y vanidosamente que ninguna de sus construcciones, que ninguna de las obras más colosales de la humanidad, ni siquiera la célebre Torre de Babel, habrá de superar o siquiera de soslayar la grandeza del Dios creador. Y estas crónicas, por más extravagantes, inverosímiles o descabelladas que nos parezcan, no deben nunca ser juzgadas como artificios, como obras de ficción. Y tampoco, les quiero decir, pertenecen al género de la historia. Porque el genio bíblico no hace historiografía, no escribe un manual de historia, ni se dedica a fabricar narraciones imaginarias y fantasiosas. Lo que hace es algo que trasciende estos dos géneros y todo género literario. El genio bíblico se aboca a un género, a una categoría distinta, que es la del mito. Una categoría que no responde a los criterios usuales ni de verdad, ni de mentira, ni de lo cierto, ni de lo incierto, sino que gira en torno de algo trascendental, y que es la construcción del sentido a través del relato, la construcción de un sentido profundo y existencial para nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos volver al mito, necesitamos volver al pensamiento, al lenguaje mítico, a ese registro poético de las cosas, a esa sensibilidad fantasiosa que dicen algunos filósofos judíos como Martin Buber, son la génesis
de toda religiosidad, de todo sentimiento religioso auténtico. Retornar al lenguaje del mito, que puede parecer algo abstracto, no lo es. Se trata simplemente de recuperar una inteligencia primigenia, una inteligencia que dejamos quizás olvidada, que ya se oculta en lo más recóndito de nuestro ser. Una inteligencia que, a diferencia de la intelectualidad que cultivamos hoy en día, no se orienta hacia una finalidad, hacia un propósito específico, hacia un objetivo, hacia el rédito, hacia lo utilitario, lo instrumental, sino que busca fundamentalmente indagar en el principio, indagar en el misterio de la existencia. Y es como si, amparándonos en el relato sagrado, nos concediéramos una licencia, la licencia de volver atrás en el tiempo y de volver a fantasear, de volver a imaginar como nuestros hijos, como mis hijas cuando leemos en la noche los cuentos con los que las arrullo y las acuno. Es como si volviéramos en el lenguaje del mito a sacar de los anaqueles de nuestra biblioteca los libros de nuestra infancia sin perspectiva de rédito, sin perspectiva de utilidad alguna, asumiendo simplemente el ejercicio como uno fundamentalmente lúdico, para aprender a jugar, para aprender a desear de nuevo. Y mientras aprendemos cómo la fantasía puede volver a fundirse nuevamente con la realidad a través del relato, mientras vamos imaginando que nuestro mundo utilitario, a veces un poco gris, un poco engorroso, puede, como dice la canción, nadar el pájaro y volar el pez. Entonces quizás así logremos rescatar, al menos parcialmente, la pulsión del deseo, nuestra olvidada capacidad de disfrute en medio de la fría lógica de lo cotidiano, de la voracidad diaria. Y entonces, solo entonces, tal vez, esas leyendas, esos relatos fantásticos con los que nuestros padres de chicos nos acunaban, nos arrullaban, nos ponían a dormir, quizás esos mismos relatos sean los que hoy nos permitan, por el contrario, abrir los ojos y despertar a una vida con sentido. Shabbat Shalom, Umeboraj. Nos vamos a poner de pie, por favor.